sección solicito a la Secretaría de conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del diputado presidente doy a conocer el orden del día. Primera, lista de asistencias. Segunda, declaración de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Tercera, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 2, celebrada con fecha 10 de abril del presente año. Cuarta, síntesis de comunicaciones. Quinta, lectura de los oficios por los cuales los ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez solicitan licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido como diputados propietarios e integrantes de esta 57ª legislatura estatal. Sexta, lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se les concede licencia a los ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez para separarse de su cargo como diputados propietarios en funciones del Honorable Congreso del Estado a partir del día 15 de abril del año 2015. Séptima, conforme al artículo 107 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentación de propuestas del presidente del Congreso para que se abra un espacio solemne en la presente sesión con el objeto de tomarles protesta de la ley a las ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones, como diputadas propietarias integrantes de esta 57ª legislatura estatal. Octava, toma de protesta de las ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones como diputadas propietarias integrantes de esta 57ª legislatura estatal. Novena, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura relativo a la iniciativa que reforma la fracción primera del artículo 116 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Décima, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma la fracción cuarta del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. Décima primera, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma la fracción segunda del artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Décima segunda, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la iniciativa relativa a la Ley de Gestión del Presupuesto y Gasto Público Municipal del Estado de Colima, la reforma de diversos artículos de la Ley del Municipio Libre y del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y a la Ley Municipal de Presupuestos y Gestión de los Recursos Públicos del Estado de Colima. Décima tercera, asuntos generales. Décima cuarta, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Décima quinta, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente se les pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia se procede a nombrar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano. Diputado de La Voz Donaldo Zúñiga presente.
Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacio Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Presente. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputada María Ileana Arreola Ochoa. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 23 de los 25 integrantes de esta 57ª legislatura. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 4 minutos del día 15 de abril del año 2015, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden tomar asiento. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura el acta de la sesión pública ordinaria número 2, celebrada el día 10 de abril del presente año. Diputado presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que la propuesta es aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que el acta de referencia es aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. No, la 11, ¿no? Se pregunta a las señoras y señores diputados si hay alguna observación a la síntesis de comunicación que les fuera enviada por vía electrónica. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los oficios por los cuales los ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez solicitan licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido como diputados propietarios e integrantes de esta 57ª legislatura estatal, para lo cual solicito a la Secretaría de Lectura de dichos documentos.
Diputado José Verduzco Moreno, presidente del Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito en mi calidad de diputada y con fundamento en los artículos 33, fracción 27ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su reglamento, solicito licencia para separarme del cargo como integrante de la 57ª Legislatura del Estado a partir del día 15 de abril del año en curso, lo anterior por las cuestiones personales y por lo que en consecuencia pido se me conceda dicha licencia de inmediato. Derivado de lo anterior, solicito que por su conducto se someta a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado mi solicitud de licencia por tiempo indefinido del cargo de diputada local que actualmente vengo desempeñando para el periodo constitucional 2012-2015, dispensando todos los trámites de la ley en el entendido que podré solicitar mi reincorporación en cualquier momento. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis más altas consideraciones. Atentamente, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Falta otro. Diputado José Verduzco Moreno, presidente del Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito en mi calidad de diputado y con fundamento en los artículos 33, fracción 27ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su reglamento, solicito licencia para separarme del cargo como integrante de la 57ª Legislatura del Estado a partir del día 15 de abril del año en curso, lo anterior por cuestiones personales y por lo que en consecuencia pido se me conceda dicha licencia de inmediato. Asimismo, solicito que por su conducto se someta a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado mi solicitud de licencia por tiempo indefinido de diputado local que actualmente vengo desempeñando para el periodo constitucional 2012-2015, dispensando todos los trámites de ley en el entendido que podré solicitar mi reincorporación en cualquier momento. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de mi más alta consideración. Atentamente, diputado Manuel Palacio Rodríguez. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política Local y del 137 al 140 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por las razones expuestas, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite legislativo de las solicitudes de licencia de los diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez, para que se proceda de manera inmediata a la discusión, votación y aprobación en su caso en esta sesión. El acuerdo correspondiente tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anteriormente planteada. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de licencia anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que la propuesta es aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura el acuerdo por el que se les concede licencia a los ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez para separarse de su cargo como diputados propietarios en funciones del Congreso del Estado a partir de este día 15 de abril del año 2015. A continuación procedo a dar lectura al acuerdo por el que se concede licencia a los ciudadanos hasta hoy diputados en esta legislatura. El Honorable Congreso del Estado de Colima en sesión de hoy tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo por el que se les concede licencia a los ciudadanos diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez para separarse de su cargo como integrantes de la 57ª Legislatura Estatal y, considerando, primero, que mediante escrito fechado el 15 de abril de 2015, los ciudadanos diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez
Con base en lo dispuesto por los artículos 19, 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitan cada uno de ellos se les conceda licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como integrantes de la 57ª Legislatura Estatal, a partir del día de hoy, 15 de abril del presente año, mismos en los cuales piden también que a sus escritos les sean dispensados todos los trámites legislativos para que en esta misma sesión sean discutidos y aprobados en su caso. Segundo, que efectivamente los ciudadanos diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez son integrantes de esta 57ª Legislatura Estatal, por lo que se considera procedente la solicitud de los mismos, en virtud de que es un derecho de todos los diputados separarse de su cargo, por tanto se considera procedente concederles licencia para separarse de su cargo, previa aprobación de dispensa de todo trámite legislativo, virtud de lo cual, con fundamento en los artículos 33 de la Constitución Particular del Estado, el Pleno de esta soberanía acordó otorgárselas. Por lo anteriormente expuesto, esta soberanía tiene a bien expedir el siguiente acuerdo número 43. Primero, se concede licencia por tiempo indefinido a los ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez para separarse de su cargo como diputados propietarios en funciones del Honorable Congreso del Estado a partir del día de hoy, 15 de abril del presente año, en el entendido de que podrán solicitar su reincorporación en cualquier momento. Segundo, cítese a las ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones, quienes con fundamento en el artículo 107 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por acuerdo de la Asamblea en un espacio solemne que se habrá de dar en esta misma sesión, deberán rendir la protesta de ley. Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación de la licencia concedida y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima. Dado el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado el día 15 de abril del año 2015, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, secretaria, diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, secretario, firman el presente acuerdo. Cumplida la instrucción, diputado presidente. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. En el uso de la voz, el diputado Martín Flores. Con su permiso, diputado presidente, solo para hacer una precisión en la solicitud de licencia de mis compañeros integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz y diputado Manuel Palacio Rodríguez. Ellos expresaron a su servidor como coordinador su interés de solicitar licencia para separarse por tiempo determinado del cargo de diputado propietario, en virtud de que habrán de dedicarse de tiempo completo y por no poder asistir con regularidad a estas sesiones del Congreso y dedicarse al proceso electoral, lo cual es en ejercicio pleno de su derecho. Por lo tanto, solicito que se modifique el acuerdo de referencia para que en este se establezca que la licencia es a partir del día de hoy, obviando todos los trámites como lo ha planteado usted, pero que en el mismo acuerdo se inserte que sea por tiempo determinado, hasta el día 9 de junio del año 2015. Es cuanto de este día al día 9 de junio de 2015, es cuanto, diputado presidente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso para la corrección del documento que nos ocupa.
Se reanuda la sesión. En el uso de la voz, el diputado Martín Flores Castañeda. Quien dará lectura al acuerdo ya corregido, invitamos al compañero diputado Donaldo pase a ocupar su lugar. Con su permiso, diputado presidente, gracias por su atención y atendiendo a la solicitud planteada, la propuesta de modificación del acuerdo número 43 es en los siguientes términos. Primero, se concede licencia por tiempo determinado a los ciudadanos Esperanza Alcaraz y Manuel Palacio Rodríguez para separarse de su cargo como diputados propietarios en funciones del Honorable Congreso del Estado a partir del día de hoy, 15 de abril del presente año, hasta el día 9 de junio del año 2015. Es la modificación propuesta. Igualmente, ya en los mismos términos, se cite para que tomen la protesta de ley en términos del periodo establecido para que ocupen el cargo de diputadas propietarias las compañeras Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a hacerlo la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Zúñiga a favor. Verduzco por la afirmativa. ¿Cuántos? 19. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 19 votos al favor del documento que nos ocupa. También le informo, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día y conforme a lo establecido en el artículo 107 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone a ustedes, señoras y señores diputados, que en esta sesión se abra un espacio solemne en el cual se les tomará la protesta de ley a las ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones como diputadas propietarias integrantes de esta 57ª legislatura estatal. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. De no existir intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a las diputadas Ignacia Molina Villarreal y María Ileana Arriola Ochoa acompañen al interior de este recinto parlamentario a las ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones con el objeto de tomarle la protesta de ley correspondiente.
respeto solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie para llevar a cabo la toma de protesta de las ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones. Ciudadanas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgado en Querétaro, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hicieren así, que la nación y el pueblo de Colima os lo demanden. Pueden ocupar sus lugares. Muchas gracias, bienvenidas. Se declara un breve receso para el saludo de cortesía de las diputadas Delia Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones, a las cuales les pedimos que al terminar tomen asiento en la curul que les corresponde. Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción primera al artículo 116 de la Ley de Educación del Estado de Colima. En el uso de la voz, el diputado Marcos Barajas. ¿No está? No está Marcos. Ahí tiene. Se nos fue a campaña. Sí, con su permiso, diputado presidente. H. Congreso del Estado de Colima, presente. A la Comisión de Educación y Cultura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima. Y considerando, primero, que mediante oficio número 2435/014 del 13 de mayo del 2014, los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Educación y Cultura para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el legislador Marcos Daniel Barajas Yescas, diputado único del Partido del Trabajo, a través de la cual propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima. Segundo, que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan señalan esencialmente que la etapa de 0 a 3 años en el ciclo de desarrollo del ser humano es determinante en la vida del individuo, debido a que en esta etapa las estructuras biofisiológicas y psicológicas del niño están en pleno proceso de formación y maduración, sentándose las bases fundamentales de la personalidad que en las sucesivas etapas de desarrollo se consolidarán y perfeccionarán. Es pertinente señalar que la sociedad es la más beneficiada económicamente cuando se atiende el desarrollo del niño, debido a que éste se convierte en un adulto más productivo. No solo hay beneficios para los niños a corto plazo, ya que en un futuro próximo son personas capaces con disposición de apoyar a su familia y comunidad.
Es pertinente señalar respecto a los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito en materia de Convención sobre Derechos del Niño, firmada y ratificada por México en el año 1990, adquiriendo con ello el compromiso de ajustar sus ordenamientos legales y adoptar otras medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos contemplados en dicha convención, entre otros, el que establece que todas las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y para su desarrollo integral. Se reconoce que la educación en México ha mostrado avances considerables en los últimos años, debido a que en noviembre del 2002 se reformó el artículo 3 de la Constitución General de la República e incluyó dentro de la educación básica obligatoria el nivel preescolar, lo cual otorga el cobijo jurídico a los niños de entre 4 y 5 años. La misma Secretaría de Educación Pública, en el marco del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en el objetivo número 2 establece ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. De manera específica, en el rubro de educación básica se señala institucionalizar en todos los servicios de educación inicial un modelo de atención con enfoque integral para favorecer el desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de niñas y niños de 0 a 3 años de edad en todo el país. A nivel local resulta necesario apostarle a la educación inicial para lograr contar en el futuro con individuos competitivos, capaces, exitosos y productivos en el ámbito nacional e internacional, siendo necesario que desde los primeros días de nacidos, incluso desde antes del nacimiento, el niño desarrolle su cerebro al máximo y adquiera de manera óptima diversas competencias a través de la educación inicial. Tercero, la Comisión de Educación y Cultura, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa descrita, en los considerandos primero y segundo, se declaran competentes para resolver sobre la misma en término de lo dispuesto por el artículo 33, fracción octava, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y del artículo 50, fracción primera, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, respectivamente. La iniciativa de estudio fue presentada a esta soberanía por el diputado Marcos Daniel Barajas Yescas con la intención de presentar una perspectiva objetiva del tema y tratando de virar a la política educativa que fortalezca la educación en nuestro Estado. Por su parte, por lo que hace a la propuesta de reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima, resulta preciso decir que en esta comisión dictaminadora considera oportuno entrar en su estudio y análisis correspondiente, toda vez que la propuesta de reforma constitucional señalada en el considerando primero del presente dictamen, una vez que pasó por el procedimiento que establece el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y que mediante decreto número 486 de fecha 30 de marzo del presente año, se declaró que la reforma al artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano ha formado parte de la misma. Por consiguiente, es preciso entrar al estudio, análisis y dictaminación de la propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima. Por lo que hace a la propuesta del iniciador en torno a la Ley de Educación del Estado de Colima, los integrantes de esta comisión dictaminadora advertimos que las mismas fueran hechas a la Ley de Educación del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial el 28 de mayo de 1994, ley que quedó abrogada según lo dispuesto en el artículo transitorio segundo del decreto número 281, por el que se aprobó la Ley de Educación del Estado de Colima, aprobado el 4 de febrero del 2014 y publicado en el periódico oficial el 8 de febrero del 2014, por lo que resulta necesario, en primer término, que la iniciativa propuesta sea adecuada a la vigente Ley de Educación y en ese tenor, ejerciendo el derecho que nos otorga el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, consideramos pertinente modificar la propuesta del iniciador, realizándolo en primer término un análisis de cada una de las propuestas de reforma y adición de la siguiente manera. 1. Por lo que hace a su respuesta de reforma del artículo 7, se considera englobada en todos sus términos el artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Colima, publicada con fecha del 8 de febrero del 2014. Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 13, se encuentra establecido en el artículo 14 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. 3. Por lo que hace a su propuesta de reforma a la fracción 11ª, 17ª del artículo 16, dichos presupuestos normativos se encuentran establecidos en las actuales fracciones 10ª y 5ª, respectivamente del artículo 17 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. 4.
Por lo que hace a su propuesta de reforma al artículo 22, se considera establecida en la actual artículo 94 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. Asimismo, es preciso recalcar que el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima es claro al establecer los niveles educativos que se consideran dentro de la educación de tipo básico y por ende obligatorio. Asimismo, la reforma constitucional local que motivó la presente reforma a la ley secundaria en materia educativa motivó del presente dictamen específicamente el artículo 99. Es observante de los niveles educativos propuestos por el iniciador. 5. Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 31, se encuentra debidamente establecido el actual artículo 98 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, e incluso va más allá de la propuesta del iniciador, ya que este último propone que la educación inicial sea impartida en la etapa de 45 días, de los 45 días a los 3 años de edad, siendo que el texto actual considera que dicha modalidad educativa se impartirá en el Estado a las niñas y niños menores de 4 años, ampliando el universo de infantes que pueden ser incluidos en dicha modalidad. Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 32, se encuentra debidamente establecida en el actual artículo 98 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. Y no solo eso, sino que el texto actual va más allá de la propuesta del iniciador, al establecer que se incluye como fin de orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos. 7. Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 66, se encuentra debidamente establecida en las fracciones 11ª del artículo 17 y en la 25ª de fracciones del artículo 19 de la vigente Ley del Estado de Colima. 8. Por lo que hace a su propuesta de reforma al artículo 69, se encuentra debidamente establecida en el artículo 103 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. 9. Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 71, se encuentra debidamente establecida en el artículo 106 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. 10. Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 89, se encuentra debidamente establecida en el artículo 115 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. E incluso, la actual ley va más allá al establecer la modalidad educativa media superior. 11. Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 90, se encuentra debidamente establecida en el artículo 116 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, e incluso la actual ley va más allá de establecer a la modalidad educativa media superior. 12. Por lo que hace a su propuesta de reforma del artículo 101, se encuentra debidamente establecida en el artículo 125 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, aclarando que no se incluye la educación inicial como infracción al impartir dicha modalidad educativa sin la autorización correspondiente, puesto que en concordancia con la reforma constitucional local por la que se modificó el artículo 99, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos de modalidades educativos, incluyendo la educación inicial, especial, sin llegar a incluirse dichas modalidades en la educación obligatoria. Por lo que hace a su propuesta de adición del artículo 16, se encuentra debidamente establecida en los artículos 13 y 26 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima, que si bien es cierto no se encuentra establecido de manera enunciativa, sí se encuentra previsto de manera global todos los tipos y modalidades educativos, así como la previsión de los recursos económicos necesarios. 14. Por lo que hace a su propuesta de adición de los artículos 31 bis y 32 bis, los integrantes de esta comisión dictaminadora la encontramos debidamente establecida en el artículo 95 de la vigente Ley de Educación del Estado de Colima. Ahora bien, una vez que se analizaron las propuestas del iniciador, que consideramos ya se encuentran establecidas, observadas e inclusive superadas en cuanto a sus fines y propósitos por la actual Ley de Educación del Estado de Colima, resulta preciso decir que no escapa para los integrantes el objeto y el fin de la propuesta motivo del presente dictamen, por lo que en el ánimo de valorar integralmente la propuesta que nos ocupa, consideramos viable el establecimiento de la obligación para quienes ejercen la patria potestad, tutela o la representación de los menores, pero no desde el enfoque que plantea el diputado iniciador en cuanto a su establecimiento como infracción a la ley de la educación, sino como una obligación de participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo, buscando garantizar, por un lado, el derecho que tienen de recibir educación y por otro, previniendo aspectos a favor de las niñas, niños y menores de edad que
que impliquen una participación integral de quienes ejercen la patria potestad o tutela. Finalmente, es preciso decir que consideramos viable la aprobación de la modificación propuesta, toda vez que se busca que todas las disposiciones que apruebe la Asamblea del H. Congreso estén en armonía con el resto de las disposiciones legales que conforman el ordenamiento jurídico colimense. Y en este sentido, y aprobarse la modificación que se propone, estaríamos observando lo que esta 57 legislatura estableció como una de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas y niños y adolescentes en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, recientemente aprobada por esta soberanía. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, los integrantes de esta comisión dictaminadora, conscientes de nuestra responsabilidad histórica de responder a las demandas sociales, de coadyuvar dada nuestra investidura en el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico estatal y en general responder a las expectativas que la sociedad colimense tiene de nuestro encargo, proponemos a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción primera del artículo 116 de la Ley de Educación del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 116. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, primero, hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Por la Comisión de Educación y Cultura, diputado José Jesús Villanueva Gutiérrez, presidente, diputado Heriberto Leal Valencia, secretario, y su servidor Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a hacerlo la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Zúñiga a favor. Verduzco por la afirmativa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. También le informo, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en este documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen
relativo a la iniciativa que reforma la fracción cuarta del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. En el uso de la voz, el diputado Martín Flores Castañeda. Solicito al diputado Fernando Antero si nos hace favor de suplirnos, presidencia. Aquí ya va a leer Martín. Y ya después de Martín ya continúas aquí. No, ahorita regresamos. Okay. Me hace uso la palabra. Adelante, diputado Martín Flores Castañeda. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, dando la bienvenida a nuestras compañeras diputadas Conchita y Delia por incorporarse a este trabajo legislativo en la 57ª legislatura, a sus familiares y amigos que hoy nos acompañan, a nuestro dirigente del sindicato del Ayuntamiento de Minatitlán, Arnoldo, bienvenido, Arnoldo Mancilla, a todos los que hoy nos acompañan, bienvenidos. Honorable Congreso del Estado de Colima presente, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar la fracción cuarta del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima y considerando. Primero, mediante oficio DGG-218/2015, de fecha 13 de marzo del año en curso, el licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, director general de Gobierno, presentó a esta soberanía la iniciativa suscrita por los ciudadanos licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado, y por el licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario general de Gobierno, relativa a la iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción cuarta del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. Segundo, mediante oficio número 3807/015 del 24 de marzo de 2015, los ciudadanos diputados secretarios de la Comisión Permanente del Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa relativa a reformar la fracción cuarta del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, en los términos de lo establecido en la fracción tercera del artículo 53 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Tercero, que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan señala: México se encuentra en pleno auge del desarrollo y protección de los derechos humanos. Las políticas públicas implementadas en los últimos años han sido orientadas a la protección y defensa de los derechos humanos como instrumentos de legitimación de los ordenamientos jurídicos que constituyen derechos inalienables para los mexicanos. Nuestra Carta Magna establece la facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas. Que la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, establece, entre otras, ser de observancia en todo el territorio nacional y obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas y privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Que derivado de lo anterior, creamos la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, publicada el día 13 de diciembre del año 2014, la cual otorga una protección integral a quienes hubieran sido receptores de una conducta delictiva que les afecte en cualquiera de sus bienes jurídicos tutelados. Que la ley antes referida, en su título sexto, contempla la creación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, en cuyos capítulos describen
la integración del sistema, el objeto, las atribuciones para el ejercicio de sus funciones, acciones, planes y programas previstos en la misma ley, la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal, entre otros aspectos. Que en la Comisión Ejecutiva Estatal que contempla esta ley se establece la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, con asesores que en forma gratuita asistirán y asesorarán a la víctima, representándola de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para garantizar la debida defensa de sus derechos, por lo que esta institución resulta fundamental para asegurar de manera efectiva el acceso a la justicia de las víctimas. Además, establece que el director general de la Comisión Ejecutiva dirigirá también la unidad de asesoría jurídica y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones en los términos que señalan las normas reglamentarias aplicables. Derivado de lo anterior, es importante señalar que entre otros de los requisitos que se establecieron para ser director de la Comisión Ejecutiva es el señalado en la fracción cuarta del artículo 80 de la ley, que textualmente dice: no haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político dentro de los 2 años previos a su designación. Es importante poner de manifiesto que el nuevo sistema de justicia penal adversarial trae consigo un cambio de paradigmas en el pensamiento jurídico de los profesionales del derecho y desde luego un proceso muy diferente al del sistema penal inquisitivo que estamos dejando atrás. Por ello, es de suma importancia que quienes participen en esta dirección tengan pleno conocimiento de los nuevos valores, principios, conceptos e instituciones jurídicas que le permitan adquirir los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar adecuadamente el rol que corresponda. Esto se logra con la capacitación y posterior certificación, lo que conlleva a señalar que nos vemos limitados de propuestas, pues actualmente quienes están capacitados y certificados respecto al nuevo sistema de justicia penal adversarial son personas que ocupan un cargo público en su mayoría, ya que fue uno de los compromisos con CETEC para poder iniciar la capacitación con personal de instituciones públicas y posterior a ello con abogados litigantes. Cuarto, esta comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa descrita en los considerandos primero al tercero, se declara competente para resolver sobre la misma en términos de lo dispuesto en el artículo 53 del reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. La iniciativa en estudio fue presentada a esta soberanía por el titular del Poder Ejecutivo con el propósito de seguir actualizando el ordenamiento jurídico estatal que se habrá de afectar por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, por lo que resulta necesario que esta soberanía siga contribuyendo con el Ejecutivo del Estado a la adecuación, actualización, expedición, abrogación en su caso de aquellas disposiciones y ordenamientos necesarios para la puesta en marcha integral del nuevo modelo de justicia penal. Por lo que hace la iniciativa que se dictamina, se aprecia que tiene por objeto modificar los requisitos para ser director de la Comisión Estatal Ejecutiva. De esta forma, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos pertinente la propuesta del iniciador, atendiendo a que el nuevo sistema de justicia penal adversarial que está entrando en vigor de manera gradual en los distintos partidos judiciales del Estado conlleva innumerables cambios en el esquema jurídico tradicional que se venía implementando, lo que implica para los órganos operadores, los abogados postulantes y para los ciudadanos en general una serie de preponderantes que se tienen que sortear para la puesta en marcha, pero más allá de eso, para el efectivo desarrollo del proceso penal bajo este nuevo enfoque del sistema de justicia. Compartimos el argumento del iniciador en torno de que el requisito que se establece para ser director general en cuanto a que no debe de haber ocupado cargo público entre los 2 años previos a su designación, resulta una limitante. Esto si consideramos que son las instituciones públicas principalmente las que a raíz de la aprobación de la reforma del 18 de junio de 2008, mediante la cual se estableció en el país el nuevo sistema, el sistema acusatorio para la investigación y el enjuiciamiento penal, las que se han preocupado y ocupado de capacitar a todo el personal que integra los organismos operadores del nuevo sistema de justicia penal, buscándole dotarles de conocimientos, valores, principios, herramientas y la práctica necesaria que en un proyecto de esta envergadura exige.
por lo que al establecer la limitante anteriormente mencionada, se deja atado de manos de alguna manera al Ejecutivo Estatal al reducir al mínimo las opciones de perfiles que puedan llegar a ser valorados para la asignación de la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal. Esto, ya que el número de personas que están capacitadas y certificadas y que no son funcionarios públicos es mínima. Por lo que, quienes suscribimos el presente dictamen, consideramos viable la aprobación de la presente propuesta, esto es en aras de dotar de una legislación de materia de protección de víctimas integral que contemple aspectos adjetivos y subjetivos, pero sobre todo sea armónico con las necesidades de la reforma constitucional. Es por ello que se sostiene que el argumento del iniciador en aprobar la modificación en los requisitos para ser director de la Comisión Ejecutiva Estatal, a efecto de que cualquier persona profesionista en el área jurídica con la capacitación y certificación sobre el nuevo sistema de justicia penal adversarial pueda ocupar el cargo inherente sin importar que ocupe o haya ocupado un cargo público dentro de los 2 años previos a su designación. De esta manera, reafirmamos el compromiso que adquirió este Congreso en el Acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima, misma que fue suscrito por todos los integrantes de esta 57ª legislatura, acuerdo en el que se estableció que habríamos de reformar permanentemente la legislación estatal para fortalecer las acciones de las instituciones en materia de seguridad pública y justicia. Asimismo, buscando ser congruentes con el análisis de las necesidades, prioridades y obligaciones que se reconocieron al momento de la expedición del decreto 372, por el que se emitió la declaratoria de incorporación del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Colima y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en su orden jurídico interno. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, los integrantes de esta comisión dictaminadora proponemos a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción cuarta del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 80. Fracción primera a tercera sigue igual. Fracción cuarta. No haber ocupado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político dentro de los 2 años previos a su designación. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Colima Col, 14 de abril de 2015. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales firman su diputado presidente Arturo García Arias, secretarios, diputado Héctor Insúa García y el de la voz, diputado Martín Flores Castañeda. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Martín Flores Castañeda. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 y 136, fracción sexta del respectivo reglamento, se pregunta, señoras y señores diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen antes presentado. Es así que solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que la propuesta es aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada en todos sus términos la propuesta anterior y por tanto se pone a la consideración de las y los diputados el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra los diputados que así deseen hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen en cuestión. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Martín.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a hacerlo la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Zúñiga, a favor. Antero por la afirmativa. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. También le informo, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención del documento que nos ocupa. Muchas gracias, secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en todos sus términos por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el turno correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, le solicitamos al diputado Arturo García Arias haga uso de la voz. La propuesta de lectura es el dictamen relativo a la iniciativa de reforma de la fracción segunda del artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar la fracción segunda del artículo 543 del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, considerando, primero, que mediante oficio número 3453, diagonal 015, de fecha 4 de febrero del 2015, los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esta misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar la fracción segunda del artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, presentada por el diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segundo, que en su exposición de motivos señala que la protección al patrimonio de las personas la encontramos en nuestro Código de Procedimientos Civiles en su artículo 543. Artículo 543. Quedan exceptuados de embargo, fracción primera, los bienes que constituyen el patrimonio de familia desde su inscripción en el registro público de la propiedad en los términos establecidos por el Código Civil. Segunda, el lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo a juicio del juez. De lo anterior, podemos observar que ha sido intención del legislador ordinario garantizar condiciones mínimas de calidad de vida a los ciudadanos al hacer una clara distinción entre aquellos bienes estrictamente necesarios o indispensables para ello y declararlos como inembargables. Particularmente llama la atención el contenido de la fracción segunda del referido artículo, que excluye como embargables al lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso ordinario del deudor de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo a juicio del juez. Sin embargo, la protección que brinda la citada disposición es de fácil aplicación en los hechos, de difícil aplicación en los hechos, pues en diversas ocasiones hemos tenido conocimiento de personas de escasos recursos a las que se les han embargado bienes que en principio deben ser considerados inembargables acorde a la intención del legislador ordinario. Lo anterior obedece principalmente a la ambigüedad en la que se encuentra redactada la hipótesis jurídica contenida en la fracción segunda del artículo 543 del Código Civil, pues no solo no enlista cuáles son estos bienes muebles de uso ordinario, sino que todavía deja al criterio del juez su establecimiento. A fin de reducir la discrecionalidad judicial y facilitar la aplicación de esta disposición, es que se propone reformar a efecto de establecer con mayor claridad cuáles son estos muebles de uso ordinario que deben considerarse como inembargables para garantizar un mínimo de calidad de vida de las personas. Tercero, como Congreso integrado por diputados que representan los intereses de la sociedad, estamos de acuerdo en que existan las medidas necesarias para salvaguardar los bienes de las personas ante intromisiones que les puedan menoscabar, máxime si esas acciones son a todas luces
desproporcionadas o abusivas. En ese sentido, en la legislación estatal actual se encuentra previsto el patrimonio familiar como una figura jurídica encargada de proteger los principales bienes que solventan las necesidades de una familia, los cuales al constituirse como tal quedan exentos de embargo. Dicha figura fue recientemente reformada por esta soberanía con la intención de hacerla más garantista y establecer un límite global y no individual, lo que permite que la familia decida qué bien inmueble constituir en patrimonio familiar con un límite mayor, un límite mucho más amplio al que se le preveía antes de la reforma. Por su parte, el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles establece que los bienes que se encuentran exentos de embargo en su fracción primera prevé el patrimonio familiar, y en la fracción segunda, que es objeto de análisis en el presente dictamen, se establece que no serán embargables el lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo a juicio del juez. Con el contenido vigente de la anterior fracción queda claro que se busca proteger los bienes muebles esenciales de un hogar de la ejecución de embargos, siempre y cuando no sean considerados de lujo por el juez de la causa, es decir, que dé la facultad al juzgador para que determine si un bien de los embargados se considera de lujo o no. La hipótesis escrita se pretende modificar con la iniciativa materia del presente dictamen, bajo el argumento de que su redacción es ambigua, pues el iniciador señala que no se enlista cuáles son los bienes muebles de uso ordinario, sino que se deja a criterio del juez su establecimiento. Igualmente argumenta que pretende reducir la discrecionalidad judicial y facilitar la aplicación de esta disposición. Sin embargo, en cuanto al listado de bienes que deben ser considerados como inembargables, realizada por el iniciador, a criterio de esta comisión dictaminadora, son integrados bienes que no son esenciales para la supervivencia de un hogar, como lo es la televisión y los calentadores que funcionan con cualquier tipo de energía, por lo que en uso del artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial son excluidos de dicha propuesta. Por otra parte, esta comisión dictaminadora no coincide con lo expuesto por el iniciador en cuanto a la valoración de los bienes que sean o no considerados de lujo, la haga un ejecutor y no el juez cuando actualmente lo señala la ley, puesto que en la legislación civil, tanto adjetivos como sustantiva, en ningún apartado se hace mención de tal figura, es decir, no existe en la ley ni en los hechos un funcionario público con esa denominación. En ese sentido, la disposición legal referida dejaría abierta la posibilidad de la interpretación para determinar si con ejecutor se está hablando del secretario de acuerdos, el actuario o cualquier otro funcionario facultado para realizar embargos o en su caso al propio demandante, lo que a todas luces entorpece el procedimiento judicial. Por lo tanto, se considera necesario que sea el juez el funcionario facultado para llevar a cabo este ejercicio valorativo. Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Es de aprobarse la reforma de las fracciones primera y segunda del artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 543. Fracción primera. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia desde su inscripción en el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima en los términos establecidos por el Código Civil. Fracción segunda. El menaje de casas constituido por los utensilios de cocina, el lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos que vivan en él y a sus expensas, incluyendo la estufa, refrigerador, radioreceptor, la mesa de uso diario y sus sillas, las camas y los colchones, los ventiladores y los bienes y aparatos similares a los antes mencionados, siempre que no sean de lujo a juicio del juez, a menos que el crédito provenga del precio del respectivo bien. Cuando el deudor posea
dos o más bienes de cada uno de los antes mencionados, el embargo procederá sobre los que se consideren adicionales o en exceso. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se elabore el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 14 de abril de 2015, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, firman el diputado secretario Héctor Insúa García, el diputado secretario Martín Flores Castañeda y el de la voz, diputado presidente Arturo García Arias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica, 132 y 136, fracción sexta de su respectivo reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen anterior. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que la propuesta es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz, el diputado Donaldo Zúñiga. Gracias, compañero presidente. Únicamente para agradecer, sí, a la comisión responsable, agradecer a los compañeros diputados también el que le demos impulso a esta reforma de un artículo tan importante que da protección sobre todo al patrimonio familiar. El tema del patrimonio familiar es esencial porque hoy día que está tan cara la vida y que con tanto esfuerzo las familias compran enseres domésticos y que cuando tienen por motivo de un pues prácticamente robo de cuello blanco, de esos que cometen muchas financieras, que cometen prestamistas, que cometen gente encargada de hacer las famosas tandas y otros también entes generadores de financiamientos, pues cabe la necesidad de proteger más aún esta parte tan esencial para las familias. El hecho de que avancemos en la protección de otros enseres, además de los que ya estaban en la lista, pues obviamente que viene a darle mayor certidumbre a la preservación del patrimonio familiar. Agradecer, sí, la suma que se haga en esta votación de esta reforma, y también sí, sería quizás punto de discusión vana el hecho de que la televisión no sea considerada como un artículo de primera necesidad, cuando hoy vemos pues que es a través de la televisión, ya ni siquiera la radio, el medio más efectivo a través del cual se llega a la información, del cual se llega a muchísimos hogares, y que hoy día en todos los hogares tienen prácticamente ya un televisor, salvo aquellos que todavía carecen de energía eléctrica. Ahí sí sería quizás un punto de diferencia en cuanto a la definición que tiene la comisión que estudió esta presente iniciativa. Y vaya, tan solo un dato, tan es de primera necesidad que el presidente de la República mismo se ha encargado de dotar de televisiones, de pantallas a todos los hogares, tomándolo así como un artículo de primera necesidad. Pero yo hasta ahí lo dejo agradecido, sí, con la reforma que se ha venido haciendo y el apoyo que tenga la misma. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Zúñiga. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen en referencia. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar?
¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a hacerlo la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Zúñiga a favor. Antero por la afirmativa. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en este documento que nos ocupa. Muchas gracias, secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en todos sus términos por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruye a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas de ley de gestión, presupuesto y gasto público municipal del Estado de Colima, la reforma de diversos artículos de la Ley del Municipio Libre y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, así como la Ley Municipal de Presupuesto y Gestión de los Recursos Públicos del Estado de Colima. Para dar lectura al proyecto de dictamen, le cedemos el uso de la voz al diputado José Antonio Orozco Sandoval. Con su permiso, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado Colima, presente. A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente 3 iniciativas de ley con proyecto de decreto. La primera, relativa a la Ley de Gestión del Presupuesto y Gasto Público Municipal del Estado de Colima. La segunda, relativa a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el Código Fiscal del Estado de Colima. Y la tercera, relativa a la Ley Municipal de Presupuesto y Gestión de los Recursos Públicos del Estado de Colima. Y considerando primero, que mediante el oficio 2989/11, de fecha 15 de diciembre del 2011, los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de la misma, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 56ª legislatura, relativa a la reforma de diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y del Código Fiscal del Estado de Colima. Segundo, que la iniciativa, dentro de los argumentos que sustentan, señala es sustancialmente que con fecha 31 de diciembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental que obliga a los entes públicos a homologar técnica y metodológicamente los sistemas de contabilidad gubernamental y que necesariamente impacta en el ámbito de la legislación local que regula a los entes públicos sujetos a la observancia de aquel ordenamiento. Tercero, que mediante el oficio número 2989/11 de fecha 15 de diciembre del 2011, los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 56ª legislatura, relativa a la Ley de Gestión, Presupuesto y Gasto Público Municipal del Estado de Colima. Cuarto, que la iniciativa, dentro de los argumentos que sustentan, señala sustancialmente que, con fecha 31 de diciembre del 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objetivo es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización. Quinto, que mediante el oficio número 3685/12, de fecha 14 de agosto del 2012, los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de la misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza y el diputado único del Partido del Trabajo de la 56ª legislatura, relativa a la Ley de Gestión, Presupuesto y Gasto Público Municipal del Estado de Colima. Sexto, que la iniciativa, dentro de los argumentos que sustentan, señala sustancialmente que la ley
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, que obliga a los gobiernos estatales a coordinarse con los municipios para que estos armonicen su contabilidad, identificando aspectos importantes como el contenido de la cuenta pública, el control de la hacienda pública patrimonial, el presupuesto en base a resultados, el registro simultáneo y sistemático de las operaciones financieras, programáticas y presupuestales en la contabilidad, la obligación de consolidar la cuenta pública en los 3 niveles de gobierno, debidamente sistematizados y organizados los registros contables, así como la difusión e información de sus respectivas páginas electrónicas. Séptimo, que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las propuestas de reforma antes mencionadas, los integrantes de la comisión observamos que todas persiguen un objetivo común: definir las bases y criterios para que los municipios de la entidad cuenten con disposiciones precisas en la rendición de cuentas y fiscalización. Al respecto, es importante mencionar que con fecha 20 de agosto del 2011 se publicó el decreto número 352 relativo a la ley que crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima, con objeto de crear el Consejo en mención como un organismo colegiado, quien coordine y coadyuve en el proceso de implementación de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable y establezca las normas técnicas específicas, lineamientos complementarios y metodologías que faciliten la observancia y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pues, es de recordar que el Congreso de la Unión se reservó la facultad de expedir las leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial para la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales a fin de garantizar la armonización a nivel nacional. Con la aprobación de la ley que crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima, no solo se ajusta a la ley local a las disposiciones nacionales de carácter concurrente, sino que permite al Consejo, en mención, dictar las normas técnicas específicas, lineamientos complementarios y metodologías que faciliten la observancia y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicarlas en el periódico oficial del Estado, así como los medios oficiales escritos y electrónicos, entre otras atribuciones previstas en el artículo 15 de la mencionada ley. Esta circunstancia es justificación suficiente para que los integrantes de la comisión que dictamina para desechar las iniciativas objeto del presente dictamen por tratarse de temas que ya se encuentran regulados precisamente en la ley que crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima. Por lo tanto, se determina que para llevar una política homogénea en la contabilidad gubernamental del Estado y sus municipios, no resulta oportuno aprobar las iniciativas en comento, por existir ya disposiciones que permiten sistematizar la contabilidad y armonizarla conforme a las leyes y reglas oficiales, donde se reflejan razonablemente los activos, pasivos, el patrimonio municipal, los ingresos y gastos. Asimismo, se garantiza el efectivo control de la hacienda pública municipal, la efectiva rendición de cuentas, la fiscalización oportuna, objetiva y transparente. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando tercero del presente dictamen, se desechan las iniciativas iniciadas por los considerandos primero al sexto del mismo documento. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se le dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Colima, 14 de abril de 2015. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y la asignan el diputado Óscar Baldovino Sanguiano, presidente, el diputado Luis Fernando Antero Valle, secretario, el diputado Martín Flores Castañeda, vocal, el diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, vocal, y un servidor José Antonio Orozco Sandoval, secretario. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado José Antonio Orozco. Yo quisiera aprovechar muy brevemente
quisiera aprovechar muy brevemente para participar en los comentarios del presente proyecto. Una vez dándole el trámite correspondiente, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su respectivo reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa de la presente sesión. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que la propuesta es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputado secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Haré uso de la voz desde la presidencia. Quiero abonar pues a el desechamiento que se hace de los presentes proyectos de dictamen que fueron elaborados al interior de la Comisión de Gobierno Interno de la pasada legislatura, en referencia a la adecuación que se hizo en el marco federal por el impulso de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en donde, bueno, ya queda rebasada esta normatividad propuesta por la anterior legislatura y que a criterio de la propia Comisión de Hacienda y de la propia Comisión de Gobierno Interno, encabezada por el diputado Martín Flores Castañeda, en el desahogo de poder sacar adelante muchas de las iniciativas que ya no atienden y no responden a la actualidad o a la normatividad actual. Hay que recordar que se formó la Comisión Estatal de Armonización Contable, que la reforma que atiende al 2009 por parte del proyecto que presentó el entonces presidente Felipe Calderón, para poder sacar adelante en los ámbitos, en el marco de la transparencia, un nuevo sistema de contabilidad gubernamental, donde obliga a estados de la República y municipios a poder exhibir estados financieros, poder sacar el total de inventarios y activos de las entidades estatales y municipales, y muchas otras reformas que atienden a la rendición de cuentas y a la transparencia. Es que pues se hace el desechamiento de estos proyectos de dictamen. La Comisión de Hacienda ha tenido a bien estar desahogando de manera puntual todos los proyectos que se han estado impulsando para poder estar al día con todo el trabajo que se ha venido realizando por parte de las comisiones respectivas. Por eso, desde luego que el voto va a ser a favor, en el sentido de poder sacar ya después, una vez que se impulse la nueva reglamentación en materia fiscal, hacer las adecuaciones que se puedan atender en el estado de Colima. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Con el resultado del... Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del proyecto de dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Zúñiga, a favor. Antero por la afirmativa. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. También le informo, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención del documento que nos ocupa.
Muchas gracias, secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en todos sus términos por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado o a la diputada que desea hacerlo. En el uso de la voz, la diputada Gina Araceli Rocha. Sí, sin lentes. Muy buenos días o tardes. A continuación voy a presentar ante la mesa directiva una iniciativa que tiene como propósito establecer una tarifa cero en el servicio de agua potable. Por el tiempo se dará lectura a un resumen de la misma, pero se solicita se inserte de manera íntegra al diario de debates y se sigue el procedimiento correspondiente para su análisis y dictaminación. En la presente iniciativa se expone y se pretende dar solución a una problemática que afecta a un gran número de usuarios del servicio de agua potable en el estado de Colima. Se trata de una situación que está dañando la economía doméstica de muchos colimenses, quienes pagan el servicio de agua potable aun cuando no hacen uso de este, por ser propietarios o poseedores de viviendas y locales comerciales desocupados o de lotes que ni siquiera cuentan con la llamada paja de agua. En este sentido, por medio de la presente iniciativa, se busca subsanar esta equivocación en la legislación estatal y en la operación cotidiana de los organismos de agua, a través de dotar a estos contribuyentes de la posibilidad de hacer exigible su derecho a no pagar por algo de lo que no gozan. Esto se lograría al crear una tarifa por cero consumo, en la que gracias a un aviso previo de 5 días hábiles por parte del contribuyente dirigido al organismo operador de agua, en el que se asiente que definitivamente no se hará consumo del servicio y así se compruebe en las mediciones o mediante el taponamiento de la toma de agua, se le cobre 0 pesos. Asimismo, se busca que para los usuarios que no cuenten con el servicio medido puedan solicitar el taponamiento de su toma de agua con la finalidad de beneficiarse de la tarifa cero por decidir, también por voluntad propia, que no harán uso de ese servicio. En consecuencia, la suscrita diputada Gina Araceli Rocha Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presenta esta iniciativa para beneficio de miles de colimenses. Y bueno, hago entrega al presidente y aprovechando que estoy con el uso de la voz, también quiero presentar un exhorto. Bueno, la entrego y ahorita. ¿Sí? Muchas gracias, diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría, le turne a la comisión correspondiente la presente iniciativa presentada por la diputada Gina Rocha. En el uso de la voz, continúa la diputada Gina Rocha. También voy a dar lectura a un exhorto. Mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima presente. La diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 57ª legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima al tenor de la siguiente exposición de motivos. La iniciativa expuesta a continuación tiene su razón de ser en un problema de salud pública que requiere de la inmediata atención y respuesta por parte de esta legislatura. La urgencia para resolver este problema radica en que en los últimos días se han presentado casos en los que mujeres en labor de parto llegan a los centros hospitalarios y solicitan la intervención del personal médico, sin embargo,
se tiene información de que se les ha negado el servicio por no estar aseguradas y se les da indicaciones de salir a caminar porque aún falta tiempo para su alumbramiento, o simplemente se les instruye esperar sin que medie valoración médica de las condiciones del embarazo como sustento de las instrucciones dadas. Uno de los casos sucedió el pasado 22 de enero alrededor de las 3 de la tarde en el Hospital Regional Universitario. Una mujer indígena, en etapa avanzada de embarazo se presentó en el área de urgencias refiriendo fuertes dolores de parto, solicitando atención médica. El personal en turno le indicó que aún faltaba tiempo para su alumbramiento, sin darle instrucciones más específicas, por lo que la mujer se retiró a su domicilio. Regresó 2 horas después con dolores de parto más intensos. Al llegar al Hospital Regional Universitario, el guardia le dijo que ingresara a sala de espera y que ahí se mantuviera hasta ser atendida. Mientras se encontraba esperando, la mujer fue al baño, lugar en el que sintió que la cabeza del bebé empezaba a salir. Se dio aviso al personal médico, al cual acudió para asistirla en el alumbramiento. La mujer terminó por dar a luz en el baño y para ser trasladada después a una cama de maternidad. Se le dio de alta del hospital un día después. En otro caso, una mujer humilde se presentó al Hospital General de Tecomán alrededor de las 10 de la noche del pasado 21 de marzo, con dolores de parto. Solicitó ser atendida y al menos que se le hiciera una valoración de su estado. Sin embargo, el personal de recepción, el guardia y el personal médico que la recibieron ignoraron su solicitud. Ante la respuesta, la mujer en labor de parto no tuvo otra opción que ir a las 6 a la sala de espera de urgencias del hospital para ser asistida en algún momento. Durante la espera, frente a otras personas que también aguardaban por atención médica, la mujer comenzó a sentir dolores más intensos. Pensó que era el momento y empezó a pujar. Para sorpresa de todos los presentes, el bebé salió estando ahí sin la atención médica, en una sala de espera y sin las condiciones adecuadas para un parto. Refirió a la mujer de manera explícita que el bebé se le cayó al piso por lo resbaloso que estaba. Además de que es difícil asimilar un caso tan complicado y poco usual como este, parece ser que no era la primera vez que esta mujer recibía un trato de tal naturaleza descrita. Ella declaró a los medios de comunicación que varios años antes, al dar a luz a su primer hijo, lo tuvo que hacer en el baño de mujeres del Hospital General de Tecomán, por la misma desatención o descuido que experimentaba ahora. Podrían considerarse como casos aislados. No obstante, es claro que algo sucede en el sistema de salud del estado de Colima, pues la tendencia que se muestra en ambas historias, la desatención y la falta de cumplimiento de protocolos específicos para recibir a las mujeres en labor de parto. En vista de lo anterior, es que se considera necesario citar lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM 007 SSA 2-1993 sobre los criterios y procedimientos a seguir por parte del personal médico para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, a saber, la verificación y registro del progreso de las modificaciones cervicales y progreso del trabajo de parto, a través del número estrictamente necesario, las exploraciones vaginales en condiciones de asepsia y bajo criterio médico. Registro del pulso, tensión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria de la mujer embarazada que se efectuará cada hora considerando la evolución clínica. La verificación y registro cada 30 minutos de la contractilidad uterina y la frecuencia cardíaca fetal, que se realizarán antes, durante y después de la contracción uterina. Esos son los puntos básicos de atención y cuidado a mujeres en labor de parto. Debe considerarse de la manera estricta al hacer una valoración de las condiciones en que llega cualquier mujer que está a punto de dar a luz, para brindarle las instrucciones correctas o bien disponer de una situación de observación por parte del personal médico, para mantener como prioridad la salud de la madre y del bebé. La realidad en la actualidad en la que
las directrices de la norma oficial mexicana no son aplicadas cabalmente por el personal médico de apoyo y administrativo, dando lugar a los casos de indebida atención médica que hasta hace poco eran ajenos al Estado de Colima. Por lo anterior, es que la suscrita diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, creo pertinente someter a esta consideración de la Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima para que implemente las medidas que considere necesarias a fin de investigar los casos en que se niega servicio médico o se brinda una atención inadecuada a mujeres que estarán por dar a luz. Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, esta honorable 57ª legislatura del Estado de Colima hace una atenta y respetuosa invitación al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que implemente las medidas que considere necesarias a fin de investigar a profundidad los casos registrados en el Hospital Regional Universitario y en el Hospital General de Tecomán, consistentes en la atención incorrecta a mujeres de labor de parto, que concluyó en alumbramiento en el interior de un baño y en la sala de espera de los centros de atención médica citados. Con el propósito de determinar las causas que le dieron origen y evitar ocurra nuevamente. Segundo, asimismo, se hace una atenta y respetuosa invitación al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para la celebración de una reunión de trabajo a realizarse el día miércoles 22 de abril del presente año a las 13:30 horas para tratar los temas expuestos en el presente punto de acuerdo. Tercero, una vez aprobado el presente punto de acuerdo, se instruye al oficial mayor del Congreso del Estado para que lo remita al titular de la autoridad descrita en los resolutivos anteriores. Atentamente, Colima Col, a 15 de abril de 2015, la diputada integrante del Partido Acción Nacional, Gina Araceli Rocha Ramírez. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Gina. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, recordándoles que dentro de la discusión del documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola ocasión hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. En el uso de la voz, el diputado Rafael Mendoza. Con el permiso, ciudadano presidente, la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas. Hablando del servicio de salud, si ustedes recordarán lo que salió en los medios de comunicación hace unos días, según el secretario, puso una denuncia ante Derechos Humanos por hostigamiento hacia los médicos, hacia mi persona. Espero que no se la vaya a poner también a mi compañera Gina Rocha. Por hostigamiento, si ni doctores había en el centro de salud, en esa ocasión que se servidor hace 3 días, una persona que está de voluntario en la campaña de su servidor acude al centro de salud y en ese momento me habla porque había muchas personas afuera del centro de salud. Entonces me dice: Rafa, me dicen que no hay médico. Su servidor acude muy amablemente. Le pregunté al enfermero que si había doctor, me dijo que no. Le hablé a Oscar, quien es el de la jurisdicción número 1, el responsable, y me dice Oscar que efectivamente debería haber un doctor ahí. Me dice, pero no lo hay. Como a las 2 horas, pues le dije que no me iba a ir de ahí hasta que no llegara un doctor, porque había 7 personas esperando y 2 bebés llorando con temperatura, y no puede ser posible que no fueran atendidos, siendo la cabecera municipal. Entonces a las 2 horas llegó una enfermera pasante, que yo no tengo nada contra los pasantes, todos mis respetos para ellos. Yo sé que los pasantes están aprendiendo, pero necesitan de un doctor titulado ahí en la cabecera municipal, ¿verdad? La doctora
pues no podía darle receta, empezó a pasar la gente, llegó como a las 2 horas corriendo, empezó a atender a los pacientes, pues no les daba una receta porque no tenía cédula, no podía firmarla ella. No les daba medicamento porque no tenía la llave de la farmacia. Y lo peor, que me fijé en la farmacia y no había medicamentos. Entonces, creo que eso es muy grave, compañeros y compañeras. Entonces le envié un documento al secretario de Salud que le daba hasta las 8 de la noche para que hubiera medicamentos y un doctor titulado ahí en la cabecera municipal. Al siguiente día fui a las 8 de la noche, 8:30 más o menos, y pues sí, le agradezco mucho al secretario de Salud que no había uno, había más doctores, que bueno. No había una caja de medicamentos, ya estaban los anaqueles llenos. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Pero lo que sí me da tristeza es que vaya y ponga la queja ante Derechos Humanos diciendo que su servidor hostiga a los médicos, si ni siquiera había un médico ahí en el centro de salud. Yo creo que, la verdad, sí, le hacemos un llamado al secretario de Salud desde esta tribuna, la tribuna del pueblo de Colima. De verdad que antes de acusar a un servidor por exigir un servicio que nos corresponde a nosotros, a Cuauhtémoc, su servidor también acude al centro de salud. Su servidor también espera 1 o 2 horas en la sala de urgencias hasta que lo atiendan. Yo voy ahí, yo no voy a privados. Yo también, y jamás le he dicho a un doctor que me atienda rápido porque soy diputado, jamás. Ahí he esperado como todos los pacientes, ¿verdad? Nomás ese llamado lo hacemos desde el Congreso del Estado. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo que presenta nuestra compañera Gina Araceli Rocha. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que el punto de acuerdo es aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Gina Rocha. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo, el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrar el día miércoles 22 de abril del año 2015 a partir de las 11 horas. En la misma forma se les hace una cordial invitación al Parlamento Infantil de Preescolar que se llevará a cabo el mismo día miércoles 22 de abril a partir de las 9 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. ¿Qué horas son, ¿Qué hora es? Hoy siendo las 13 horas con 54 minutos del día 15 de abril del año 2015, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. Muy bien. ¿Este qué? Sí, a las ¿Este de quién es? Eso es tuyo, es suyo, No, pero ahorita se lo doy a su secretaria.